El sector del aceite de oliva es fundamental en España. Producimos el 45% de la producción mundial. Nuestra industria es puntera a nivel tecnológico. Somos un referente en la producción de aceites de oliva de muy alta calidad. Desde el punto de vista nutricional es un producto excelente, cuyo consumo habitual reduce el riesgo de muchísimas enfermedades. Y además, el cultivo del olivar actúa como sumidero de carbono, contribuyendo a la lucha frente al cambio climático. El Grupo Operativo Supraautonómico Subalma trabaja para incrementar la eficiencia y la sostenibilidad de este sector. ¿Quieres saber cómo? Conseguir explotaciones más competitivas y rentables es una inquietud que permanentemente nos trasladan nuestros socios los agricultores. Cada día es más complejo alcanzar los objetivos productivos agrícolas, reduciendo los costes asociados. En los últimos años, además, estas preocupaciones se han visto agravadas por otros problemas como la sequía, la reducida calidad de los recursos hídricos, las limitadas dotaciones disponibles de agua, el aumento de la tarifa eléctrica o la presión medioambiental. Todo esto hace más que nunca incrementar la presión sobre los productores, exigiéndoles producir más, pero de forma más económica y sostenible. Desde Asaja, en este contexto, entendemos que el proyecto Subalma es una oportunidad para el sector. Una oportunidad que permite fomentar las prácticas respetuosas con el medio ambiente, modernizar y tecnificar los regadíos, aumentar el rendimiento productivo de los recursos, optimizar costes y reducir los consumos de agua, abonos y energía, lo que supone un beneficio que claramente repercute sobre el agricultor. En nuestra almazara San Isidro Lavador de Canena, para el proceso de extracción de aceite, utilizamos un sistema de dos fases. En este proceso se genera un efluente que procede del lavado de la aceituna y del chorreo de las tolvas. Este efluente no se puede verter a cauce público. Entonces lo trasladamos a una base de evaporación para que quede vacía para la campaña siguiente. Para ello recirculamos este efluente a alta presión a través de unas tuberías de riego y unos aspersores durante varias veces hasta conseguir evaporarlo. Pero este sistema es muy costoso y además, estamos muy preocupados porque estamos desaprovechando un recurso muy limitado como es el agua. Entonces fue iniciativa de nuestra cooperativa usarlo de forma sostenible, pues lo utilizamos en fertirriego ya que tiene una alta cantidad de agua, materia orgánica y nutrientes. Subalma es un proyecto innovador basado en economía circular, con el que hemos desarrollado herramientas que permiten al agricultor producir de forma más económica y sostenible. Lo que hacemos es aprovechar el subproducto líquido de las almazaras aplicándolo como fertilizante a través del riego localizado. Realmente esto es un desafío, porque estamos aplicando un líquido complejo que no está estabilizado a través de un sistema de riego de precisión. Hemos puesto en práctica toda nuestra experiencia y todo el conocimiento de Azud en materia de reutilización y acondicionamiento de aguas para conseguir valorizar y utilizar de forma eficiente este subproducto. La solución desarrollada se basa en el riego por goteo subterráneo, un sistema de irrigación que permite incrementar la eficiencia de los recursos y al mismo tiempo conseguir un mayor impacto en el cultivo. Decíamos que introducir un fluido complejo en un sistema de riego de precisión es un desafío. Por ello, la calidad y las prestaciones del material que empleamos son clave para garantizar la uniformidad del riego durante toda su vida útil. Resulta imprescindible el uso de tuberías emisoras con bajo potencial de obturación y con alta capacidad de autolimpieza. Por otra parte, es preciso acondicionar el vertido para proteger la red de riego y asegurar la productividad del cultivo. Por ello, empleamos un sistema de filtración robusto capaz de mantener la calidad de agua filtrada en todo momento. En este caso, además, tenemos que poner el foco en los procesos de mantenimiento y en el consumo de recursos, por lo que empleamos procesos de limpieza de alta eficiencia. La inyección de alpechín en el agua de riego se hace de manera directa a través de un sistema de fertirrigación. De esta forma, garantizamos la precisión del aporte nutricional y, unido a los sistemas digitales de monitorización, nos permite adquirir datos de forma rigurosa y en tiempo real. Así, tomamos decisiones basándonos en objetivos productivos y actuamos de manera remota e instantánea. Finalmente, como tecnología más innovadora, contamos con la inyección de nanoburbujas para mejorar el mantenimiento de la red de riego, favorecer el desarrollo radicular y fomentar la proliferación de una biomasa beneficiosa en el suelo. En el marco del proyecto Subalma hemos llevado a cabo la transformación de una parcela de riego convencional a riego subterráneo.
Este sistema de riego permite maximizar la eficiencia del uso del agua, es decir, aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias, dado que con este sistema de riego evitamos las pérdidas de agua por evaporación. Esta es una de las múltiples ventajas que presenta el riego subterráneo. En el caso del cultivo del olivar, la componente evaporativa de la evapotranspiración puede oscilar entre un 10 y un 20% del total del agua aplicada. Por otro lado, en la parcela demostrativa hemos instalado sensores del estado hídrico del suelo, lo que nos ha permitido controlar el perfil de humedad cada 10 centímetros hasta una profundidad de 90 centímetros. Gracias a esta información y al programador de riego con control remoto, disponemos de todas las herramientas necesarias para repartir el agua de la forma más eficiente. En olivar tradicional, la dotación hídrica media disponible, en el mejor de los casos, ronda los 1.500 metros cúbicos por hectárea, lo que está muy por debajo de las necesidades máximas de este cultivo. En Subalma unimos las estrategias de riego subterráneo a la información que nos aportan los sensores de suelo, al objeto de aprovechar cada unidad de agua aplicada y así conseguir paliar de algún modo el problema de escasez de recursos hídricos. Otra de las estrategias que estamos aplicando en Subalma es la reutilización de aguas de lavado de almazara, lo que además de suponer un aporte extra de agua para el cultivo, presenta la ventaja de aportar elementos nutritivos. Desde el CEBAS estamos llevando a cabo un seguimiento del estado nutricional tanto del suelo como del cultivo, lo que ha permitido validar el efecto positivo de su uso. Durante este tiempo hemos aportado en cada evento de riego un 1,5% del volumen total con agua de lavado. Con esta dotación no hemos detectado alteraciones en las instalaciones de riego, pero en cambio hemos promovido un incremento de elementos nutritivos a nivel foliar, en los tratamientos donde se aplicaba el alpechín, por lo que consideramos que el aprovechamiento de estas aguas aportan un valor añadido tanto a la biodiversidad del suelo como al estado nutricional del cultivo. No obstante, son necesarios periodos de estudio más largos para validar estos resultados. Bueno, pues desde la Diputación Provincial de Jaén somos conscientes de la importancia del sector olivarero en nuestra provincia, una importancia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista medioambiental. Por eso apoyamos iniciativas que generen valor, que generen riqueza y que generen empleo en nuestros olivareros. Tenemos que tener en cuenta que en la provincia de Jaén tenemos algo más de 588.000 hectáreas de olivar que representan aproximadamente el 36% de la superficie total que hay en Andalucía. Además de esa superficie, producimos aproximadamente en una campaña normal el 50% del aceite que se produce en toda España o algo más del 17% del aceite que se produce, el aceite de oliva que se produce en todo el mundo. Por tanto, eso revela la importancia que tiene el sector del aceite en nuestra provincia. Además, toda esa producción genera en torno a algo más de 10 millones de jornales. Por tanto, ante esa importancia que tiene nuestro olivar, la Diputación Provincial considera estratégico este sector. Además, a ello tenemos que sumarle el que desde hace 10-12 años se viene incrementando la superficie de olivar, concretamente más de 120.000 hectáreas en los últimos 12 años que se han plantado en Andalucía. Unido a cada vez más intensificación del olivar, hace que se generen más subproductos. Concretamente, se producen 7 kilos de subproductos por cada litro de aceite que se produce. Y junto con eso también se generan aproximadamente 150 litros de agua de almazara, de aguas residuales por cada tonelada de aceituna. Unas aguas residuales que podrían aprovecharse para el riego del olivar, evidentemente atendiendo a la normativa vigente. Por eso, desde la Diputación Provincial, en continuo crecimiento y buscando una economía circular, buscando hacer acciones que permitan la mitigación y la lucha contra el cambio climático, nos sumamos a este proyecto Subalma, con el que lo que pretendemos es difundir esos resultados, el que lleguen a los responsables de la almazara, el que lleguen a nuestros olivareros y el que se puedan difundir, como digo, los resultados del aprovechamiento de esas aguas residuales que se producen en nuestras almazaras. Y eso lo hacemos mediante talleres, mediante jornadas, mediante seminarios, como digo, para difundir la excelencia de esos resultados.
Además, hemos incorporado también estos resultados a un proyecto, Seralma Verde, que pusimos en marcha en la Diputación de Jaén hace unos años como un servicio de asesoramiento técnico, económico, financiero para las cooperativas y almazaras de nuestra provincia para que aprovechen esos subproductos del olivar y se conviertan también en un modelo que permita alargar la vida de nuestras cooperativas durante todo el año y que permita generar riqueza y generar empleo en nuestras cooperativas. El papel de Evergrande en este proyecto ha servido para hacer llegar al sector del olivar la solución desarrollada. Esto era prioritario en el proyecto Subalma. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues en primer lugar hemos trabajado muy de cerca con cooperativistas y agricultores, puesto que entender sus preocupaciones, sus inquietudes y las barreras para que el sector sea más competitivo era un punto de partida imprescindible. En segundo lugar, hemos transmitido lo que la implantación de sistemas de riego tecnificado y el aprovechamiento de sus productos pueden aportar desde el punto de vista económico y social. Estas son cuestiones que en un primer momento pueden plantear reticencias y por eso es fundamental transmitir los beneficios y aspectos positivos alcanzados durante el proyecto. Además, gracias a Subalma hemos desarrollado una solución tecnológica y un modelo de negocio innovador y específico que contempla la valorización del subproducto de la almazara. Esto supone una fuente de ingresos alternativa para la industria del aceite. Además, fomenta la creación de nuevas empresas y tiene impactos sociales y ambientales positivos, impulsando una agricultura más circular.